Muy buenos días. Buenos días tengan todos. Qué bueno verles. Bienvenidos una vez más al estudio de Proverbios. El día de hoy es el tema número 60 y con el favor de Dios vamos a comenzar el Proverbio 18. El Proverbio 18 en su encabezado tiene como título Premio o Castigo. Tú decides. Así se llama el encabezado del Proverbio 18. Y el título del capítulo es bastante fuerte. Y como hemos visto a lo largo del estudio de Proverbios, siempre se nos ha dado la opción, la decisión la tomamos tú y yo. O decides ser sabio o decides ser, como incluso en algunas de las traducciones que hemos leído, dice, tonto, incapaz de hacer las cosas. Así que el día de hoy comenzamos con este estudio del capítulo 18 de Proverbios y lo vamos a dividir en secciones. La primera sección tiene 9 versículos y son afirmaciones que giran principalmente en torno a la necesidad de discernir, de entender en el juicio de lo que hablamos, y eso va a incluir el chisme y los problemas que conlleva todo esto, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, en la importancia de la manera en la que hablamos en el día a día. Vamos a entender que no debemos ser egoístas, ni chismosos, ni, permítame decirlo así, ni tontos cuando hablamos. Y cuando hablo de esa palabra no me refiero en el afán de ofender, sino en el afán de no entender, de no tener la capacidad de comprender cuando hablar se trata. El Proverbio 18 comienza en el versículo 1 diciendo: el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. La maldad, dice el verso 3, nunca llega sola, viene siempre acompañada de vergüenza y desprecio. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Qué malo, dice el 5, es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Continúa el 6 diciendo: cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro, dice el 7. El 8, qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Y termina la primera sección del Proverbio 18 en el 9 diciendo: el vago y el destructor hasta parecen hermanos. Esa es la primera sección del capítulo 18. La segunda sección se divide de la siguiente forma. La primera nos va a hablar de humildad y la búsqueda sincera de la verdad, temas comunes en Proverbios. La segunda sección, o la segunda parte de la sección 2, vamos a ver que el nombre de Dios refleja su carácter, su naturaleza, sus promesas, y cómo se compara esto a un lugar seguro. Estos pasajes también incluyen una importante observación de la esperanza y de cómo una persona puede superar cualquier dificultad cuando se centra en esa esperanza que solo Dios puede dar. Y continúa, y esa es la segunda sección que no vamos a ver hoy, pero que es parte de una forma de seccionar el Proverbio 18 en el versículo 10 diciendo: Dios es como una alta torre, hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. El rico cree estar protegido, piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. El orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. El que es sabio e inteligente
Presta atención y aprende más. Y luego la tercera sección de Proverbios, y permítame explicárselo de esta forma. Se los estoy seccionando para que entendamos qué es lo que vamos a ver. Ahorita nos vamos a regresar al verso 1 y vamos a ir uno a uno. Pero para que usted entienda de manera global, está dividido en 3 el Proverbio 18, y en la tercera sección veremos las relaciones interpersonales. Y Salomón advierte en esta parte sobre los conflictos indebidos, señala cómo es que surge la amargura cuando amigos cercanos y familiares se pelean entre ellos. Proverbios 18-16 dice, hasta el 24, donde termina el capítulo, con un regalo generoso todo el mundo te recibe, hasta la gente más importante te abre sus puertas. El primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en manos de Dios. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Y luego uno que es muy conocido por muchos de nosotros: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. El siguiente: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. El pobre suplica y el rico insulta, dice el verso 23. Y el último del capítulo 18 dice: con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Acompáñenme y oremos para comenzar nuestro estudio de Proverbios 18. Amado Padre, queremos como iglesia darte gracias porque tienes, Señor, a bien permitirnos estudiar tu bendita y santa palabra. Esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, a atesorarla en nuestro corazón, a que se grabe en nuestra vida como algo, Señor, en nuestra carne, como nuestro ADN, Señor. Ayúdanos a que esto se vuelva parte de nosotros para vivirlo día a día. Te pedimos que nos cautives, nos hagas recordar tu palabra día y noche para vivirla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y como dice tu misma palabra, que a los simples los hagas sagaces. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Proverbios 18:1. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Este mismo versículo, en una versión diferente, dice: el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. Y aquí el énfasis es entender que el proverbio denuncia la insensibilidad a las opiniones ajenas. El contexto implica que alguien que es egoísta se aísla porque no le interesa lo que los demás piensen. Tiene menos que ver con la distancia y la personalidad y más con las creencias y la comprensión. La persona que se aísla exhibe una actitud de superioridad, como si el juicio ajeno estuviera por debajo de esa persona. A mí no me interesa lo que tú pienses de mí, y tiene un alto concepto de sí mismo. Y aquí el problema es que no está poniendo atención al consejo que se le da. Esa persona nunca podrá ampliar sus horizontes, su conocimiento se quedará limitado. Este versículo indica que la persona que se aísla no es pasiva. La actitud significa luchar en contra del buen juicio. Qué interesante. Porque una persona a la que tú le quieres dar un consejo y que no te permite y que se aísla, que se encierra, nos hiciera pensar
que es una persona que está deprimida, que es una persona que no se abre, pero en realidad dentro de su corazón hay una expresión de rebeldía, de desprecio, no acepta. El egoísta, de acuerdo a las raíces de su significado, la etimología nos dice que tiene sus raíces en el latín ego, que significan yo, y el sufijo ista, que indica una característica de pertenencia. Por lo tanto, el egoísta se refiere a alguien que está caracterizado por el excesivo amor a sí mismo y la tendencia a priorizar sus propios intereses. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que es así, que solo busca satisfacer, que no está abierto a recibir, desprecia el consejo. Ahora, esto que nos enseña la Escritura es para reflexionar, como toda la Escritura, ¿así soy yo? ¿Dios me está diciendo a mí, así eres? No, no me lo está diciendo a mí. Ok, entonces apréndelo para que lo enseñes a otra persona que pudiera estar en ese punto de su vida. El siguiente proverbio que va a estar anclado a este, que es el verso 2, que en un momento veremos, tiene una idea similar, de que algunas personas no quieren escuchar las opiniones, solo quieren expresar las suyas. Y las actitudes de esas personas no son saludables. Usted ha hablado seguramente con alguien que solamente quiere estar hablando de esa persona. Y cuando tú le quieres dar tu opinión, esa persona no te deja porque nada más quiere hablar ella. Esa es una persona egoísta. Es importante que nosotros los cristianos examinemos nuestra posición y busquemos la verdad siempre, incluso si eso significa que tú y yo tengamos que admitir cuando nos equivocamos. Fíjate que Proverbios 18:13, que veremos más adelante, dice: es muy tonto y vergonzoso ¿qué? Responder antes de escuchar. Espera, escucha. Proverbios 18:2. Al tonto no le interesa aprender, sino demostrar lo poco que sabe. El libro de Proverbios contrasta la necedad con la sabiduría piadosa. La verdadera sabiduría se basa en la búsqueda de Dios y de su verdad. Y me queda muy claro que el proverbio que más hemos leído en todo el estudio que llevamos en 60 estudios es Proverbios 1:7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. El proverbio anterior que leímos, que fue el 1, nos dice que se aíslan del buen juicio e intentan ignorar todo lo que no se ajusta a sus preferencias. Hay arrogancia detrás de quien se separa de los demás y de lo que piensan, como si nadie más pudiera contribuir a su comprensión. Se sienten superiores y esta persona es un necio, porque no se mueve por el deseo de comprender. Lo único que le importa es decir lo que piensa. En el tiempo de Jesús, los religiosos, los fariseos, se negaron a aprender de él. Mientras que algunos se asombraban de las enseñanzas de Jesús, los fariseos creían con suficiencia que lo que sabían sobre el Antiguo Testamento era más que suficiente. Sin embargo, Jesús les reprendió diciendo en Juan 5:37, mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Siguiente versículo dice, ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian la Biblia
con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Qué importante reconocer que muchas veces solo buscamos escuchar nuestra propia voz y no lo que Dios quiere decirnos. Solo lo que nos conviene, lo que quiero, lo que se me antoja. ¿Alguna vez has hablado con alguien que le dices, mira, esto que está pasando en tu vida es por eso? No. O no te dice nada, simplemente te escucha y va y busca otro consejo. Y luego va y busca otro consejo. Y luego va y busca otro consejo. ¿Por qué? Porque está buscando a alguien que le diga lo que quiere escuchar. Continuamos con Proverbios 18:3. La maldad nunca llega sola. Viene siempre acompañada de vergüenza. ¿Y qué dice? Desprecio. Aquí el punto principal es que cuando vivimos malvadamente tendremos vergüenza, humillación. Y esta vergüenza proviene de Dios, quien tiene desprecio por las personas malvadas. Fíjese cómo dice Isaías 23:9. Hace una pregunta y dice, ¿quién decidió destruir tan importante ciudad? Y la respuesta está en el 9. Bueno, continúa diciendo, lo decidió el Dios Todopoderoso para humillar a todos los orgullosos y derribar a los poderosos de la tierra. ¿Quién decidió? Dios. ¿Por qué? Por orgullosos. O sea que entonces la ruina, el marcarles hasta aquí llegaron, ¿proviene de Dios? Sí. Otro proverbio nos muestra la consecuencia. Dice Proverbios 16:18. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, ¿qué? Fracasa. Puede ser muy orgulloso, puede ser muy arrogante, puede pensar que él va a hacer y va a... Pues sí, pero al final de cuentas la Escritura dice que va a fracasar. Y una de esas pérdidas que van a obtener es una pérdida de reputación. Cuando actúas mal, tu reputación se va a ver afectada. Cuando Adán y Eva descubrieron este hecho, cuando se rebelaron contra Dios en el jardín del Edén al no obedecer la única prohibición, recibieron y experimentaron el juicio de Dios. La vergüenza siguió a su pecado y los llevó a tratar de esconderse a la vista de Dios, y el resultado fue no permitirles más estar en el paraíso. Se vieron obligados a abandonarlo, experimentaron el dolor del trabajo laborioso, reemplazaron la perfecta comodidad y tranquilidad por el pecado. Hubo una consecuencia y se rompió la comunión con Dios, y la imagen diseñada por Dios se dañó, reemplazando la perfecta comunión con Dios y su imagen con ellos. Y eso se heredó. Dice Génesis capítulo 5, versículo 3, cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Qué curioso, porque podrías decir, ay, se parecía, sacó su misma nariz, ¿tú crees? Y camina igualito que él. Pero no estamos hablando solamente que se parecía en su imagen, en el sentido de que salió igual que el papá. Mira nada más qué bocota tenía. No, no es eso. Sino que viene, 1 Corintios, Pablo escribe en el capítulo 15, por supuesto inspirado por Dios, y nos trae un poco más de luz acerca de esto. Y 1 Corintios 15, versículo 47, nos dice, el primer hombre viene del polvo de la tierra. ¿Quién es ese? Adán. Por eso yo siempre me he preguntado, cuando pintan esos murales, esas pinturas tan bonitas, y pintan a un Adán y a una Eva en el huerto del Edén, ¿han visto alguna?
que están así como que atrás se ve como un bosque y ellos están asomando así. ¿De qué color es la tez que pintan a Adán? Blanca. Lo pintan como si fuera alemán o suizo o uno de esos. Pero lo hizo de la tierra, a menos que lo haya hecho con arena de Cancún, porque de otra forma era así como nosotros, ¿no? Color cartón mojado con un toque de canela, ¿no? Así medio morenón, ¿no? Dice que lo hizo de la tierra y este está hablando de Adán. En cambio, el segundo hombre viene del cielo. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra. Pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. ¿Está hablando de algo físico? No, está hablando de una condición espiritual. Y cuando Adán y Eva pecaron, hubo una consecuencia. Y cuando el hombre se rebela y es orgulloso y es soberbio, hay una consecuencia. Dios te pone en tu lugar. Así que una vez más, retomando el nombre del título del proverbio, tú decides, ¿quieres castigo o quieres premio? Continuando con Proverbios 18:4, dice: las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Claro, tú vas con alguien que tiene sabiduría y lo que platicas con él te hace crecer. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente platicas o tienes una charla con alguien que sabe mucho, que tiene conocimiento, y cuando platicas con él dices: yo no sabía eso, fíjate? ¿Te ha pasado? Seguro. Seguro, porque cuando platicas con alguien que tiene conocimiento, pues te comparte de ese conocimiento. Este mismo capítulo, versículo, en una traducción Reina Valera 1960, dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en el mar. Seguramente sí. O por lo menos ha estado en la playa, ¿no? Pero cuando tú te adentras al mar, cuando vas mar adentro y tienes la oportunidad de ver, o por lo menos percibir un poco, porque no alcances a ver la profundidad, el tono del azul mar adentro es incluso hasta diferente por las profundidades que hay. O si te has metido en algún momento en el mar, ya en algún punto ya más alejado de la orilla, hasta la temperatura es diferente. O te sumerges y la temperatura es diferente. Aguas profundas, ahí es distinto. Cuando decimos que alguien tiene sabiduría, cuando decimos que alguien es muy inteligente, lo que lo relacionamos a esa persona es que esa persona ha ahondado en el conocimiento, se ha metido a estudiar, decimos. Y eso es lo que significa cuando etiquetamos a alguien como profunda, como con mucha sustancia, con mucho conocimiento. No es algo superficial. Las aguas profundas simbolizan acertadamente la sabiduría que reside en una persona piadosa. ¿Por qué? Porque una persona piadosa, como otra vez dice Proverbios 1:7, todo el que quiera ser sabio es una persona que obedece a Dios. Tú obedeces a Dios y viene sabiduría de parte de Dios. Y esa sabiduría no es una sabiduría, digámoslo, superficial. Una sabiduría, ¿qué podríamos decir? ¿Entiendes si le digo coloquial? O sea, cuando tú vas, por ejemplo, a otro lugar que no conoces y te dicen: oye, ten cuidado acá, no te metas allá, hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Dices: pues es como, permítame decirlo de esta forma, es como la sabiduría del barrio, ¿no? Oiga, no te vistes así, no te pongas tal reloj, no vayas a tales horas acá. ¿Por qué? No andes en el metro con tu teléfono en la mano. ¿Por qué? Porque te lo van a robar.
Porque va a pasar esto. Esto no es la sabiduría superficial de la que hablamos. Estamos hablando de una sabiduría más profunda, de alguien que se ha detenido a estudiar, de alguien que entiende las cosas que no se perciben de forma superficial. Proverbios 14:33. En la mente del sabio hay lugar para sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. Y cuando hablamos de esas profundidades, es eso de lo que hablamos. De alguien que ha entendido que hay mucho más allá y que hay que estudiarlo. Y esa es la idea que utiliza Proverbios. Proverbios 25 dice: los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Ahora hay un contraste, porque por un lado nos dice que son así, y por el otro lado, y eso es lo maravilloso de Dios, porque así es nuestro Dios. Por otro lado, Proverbios 8:8 dice: mis palabras, las palabras de Dios, son todas justas. Amén. Todo lo que Dios dice es justo. Todo lo que Dios hace es justo. Dice: no hay en ellas nada falso ni equivocado. Y luego el siguiente verso dice: todo esto es claro para el que tiene entendimiento. Ojo, porque esto es claro para el que tiene entendimiento. El que no tiene entendimiento dice: es que no le entiendo. Pues no, porque no tienes ese entendimiento. El que tiene conocimiento entiende todo esto. Esto no quiere decir que la sabiduría divina nunca sea profunda, como lo describe el mundo moderno, porque Romanos 11:33, Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. ¿Se acuerdan aquella vez que estudiamos? ¿Qué estudiamos cuando les comenté acerca del universo y de la distancia entre el sol y la tierra? Era Proverbios, ¿no? ¿Te acuerdas, Gil? O era Daniel, no recuerdo, pero estábamos estudiando algo y trajimos algunos datos de científicos que hablaban de las distancias y de las estrellas o sea, el conocimiento de Dios no se puede medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones. ¿O usted entiende lo que Dios hace? No, ni yo. Yo no sé por qué Dios me tiene aquí. Usted no entiende por qué Dios dice: ¿por qué a mí me rescató? Y le aseguro que otras personas también dicen: no entiendo ni de explicar sus hechos. Nadie es capaz de eso. Proverbios 1:1 son la razón, porque Dios te da esta capacidad para hacerlo. Proverbios 1:1. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Dios te da la capacidad para entenderlo, para poderlo explicar. Pero necesitas, primero, obedecer a Dios para entender su palabra. Es lo que nos dice Proverbios 1:7. Siguiente proverbio, Proverbio 18:5. Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Esto creo que lo entendemos perfectamente bien, porque Salomón practicó la equidad en beneficio de sus súbditos. Procesó a los culpables e impartió justicia a los inocentes. Porque un juez puede verse tentado con el dinero, con la influencia, con cualquier tipo de cosa y no hacer justicia como es debida.
o incluso por temor a represalias, pero la Escritura insiste en que tal impulso es incorrecto. Igual de incorrecto es desestimar una causa justa, negarse a exonerar a un miembro pobre o de bajo rango de la sociedad que es inocente. No debe ser esto. Esto es pervertido, es torcido. Dice Proverbios 17:23 que el malvado se vende por dinero y por eso hay tanta injusticia. Y usted y yo vivimos en un país, en una sociedad, en un mundo injusto. Cuando luego mis alumnos de 5º grado me dicen, es que eso es injusto. Les digo, así es, la vida es injusta. ¿O no? Santiago 5:9 nos dice, no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. ¿Por qué menciono esto? Porque el único justo es Dios, el único justo es Cristo. Y dice Isaías 9:7 que la grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin. Reinará en el trono y en el reino de David. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Sí, es verdad, hay injusticia y va a seguir habiendo. Y que Dios nos libre de caer en manos de ese tipo de personas que no son justos. Pero siempre recuerden, hay uno que está centrado en el trono, que es justo para siempre, y que Él es nuestra justicia. Así que si Dios nos permite por alguna razón tener que estar delante de ese tipo de situaciones, recuerde, justicia, la de Dios, no del hombre. Siguiente proverbio, Proverbio 18:6. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Un necio que no puede controlar sus palabras impulsivas es propenso a provocar problemas. Alguien que dice, híjole, ya va a empezar provoca pleitos. Proverbios 10:19. Hablar mucho, ¿qué dice? Es de tontos. Saber callar es de sabios. ¿Sabes qué? A veces hay que guardar silencio, no decir nada. Hace tiempo atrás leímos Proverbios 15, donde dice en el verso 1, la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. La gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. Los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. La palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye al espíritu. Te voy a compartir algo que me pasó recientemente hablando por teléfono. Yo tengo un trabajo de medio tiempo por las tardes a donde tengo que hacer llamadas, como ese cuando te habla el de Telcel, ¿no? Y te ofrece, oiga, le ofrecemos. Así tengo yo un trabajo. Así que recuerde la otra vez que le conteste mal el del Telcel. Le hablo al Señor y me dice, así, ¿qué quiere? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, mire, me llamo Vicente Lara, le estoy hablando. ¿Y qué quiere? ¿Y quién le dio mi teléfono? ¿Y por qué me habla? Así, así, áspero, así. Pero yo le hablaba tranquilo, despacio. Y entre él más me hablaba fuerte, yo más despacito y más. Sí, no, jefe, mire, lo que pasa es que estábamos así, la compañía del trabajo, y poco a poco se fue calmando. Al final de la llamada, tranquilo, muchas gracias, no, gracias a usted, ándale pues que esté bien, ándale, cuídese, adiós. O sea, puedes ver cómo la escritura obviamente es verdad y nos conduce y podemos darnos cuenta que si yo me pongo, hey, ¿por qué se enoja? Y o sea, me va a colgar, pero me va a decir 2 o 3 cosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Recuerda Proverbios 17:14. Iniciar un pleito es como abrir una represa.
¿Tú crees que cuando tú abres una represa va a volver a ser fácil cerrarla? No, ya no, es complicadísimo. ¿Alguna vez se le ha roto alguna tubería? Estás queriendo cambiar una llave o algo y se rompe y empieza a salir el agua. Querer tapar ese hoyo te vas a empapar, te vas a mojar, va a ser terrible. Vale más retirarse que enredarse. Proverbios 17:28, si el ignorante calla, pasa por sabio. Si no abre la boca, pasa por inteligente. Muchas peleas han sido provocadas por abuso verbal, desconsiderado e innecesario. Santiago lo dijo, la lengua es un juego, un mundo de injusticia, un mal que no se puede controlar, lleno de veneno mortal. En cambio, el hombre que controla su lengua y calma una situación es prudente, es sabio. Primera de Pedro escribe en una traducción, nueva traducción viviente, y nos dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos, y luego dice, y toda clase de comentarios hirientes. Este proverbio principalmente habla sobre las consecuencias inmediatas del lenguaje descontrolado, de cuando estás enojado y tu forma de hablar sale de control, y entonces va a traer consecuencias, una de dos, inmediatas o de largo plazo. ¿Por qué? Porque el que abre la boca neciamente va a acarrear problemas. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Y luego está relacionado el siguiente verso de Proverbios 18, el 7, dice, cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Se va a perjudicar a sí mismo. Sus palabras son como un boomerang, le va a regresar. El Salmo 7:14 dice, fíjense en el malvado, planea el crimen, lo comete y luego niega haberlo cometido. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en ese mismo hoyo caerá y sufrirá las consecuencias de su violencia y maldad. Describe acertadamente lo que le va a suceder a la persona cuyo lenguaje busca herir a otros. Y le voy a dar un ejemplo bien clarito. Resulta que un día un profeta de Dios va caminando y dice 2 de Reyes 2, versículo 23. Eliseo salió de ahí y se fue a la ciudad de Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaron de él. Le decían, sube, calvo, sube. Y quiero entender que le decían muchas veces, sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Se han de haber estado burlando de él seguramente. El versículo 24 dice que Eliseo se dio vuelta y los miró. Con la autoridad que Dios le había dado, les anunció que recibirían su castigo. Enseguida, 2 osos salieron del bosque y despedazaron a 42 de los muchachos. O sea, las consecuencias de tu manera de hablar te pueden meter en problemas, sí, pero también te pueden costar la vida. Jóvenes rebeldes insultaron neciamente al profeta y sus palabras provocaron la justa indignación. Hay un dicho en inglés que dice que si tú te metes con el toro, te van a tocar los cuernos. Siguiente proverbio, Proverbio 18:8. Fíjese cómo dice, qué sabrosos son los chismes.
pero cuánto daño causa. El chisme es una tentación persistente en todas las épocas y en casi en todas las personas. Proverbios 11:13 dice: la gente chismosa todo lo cuenta, la gente confiable sabe callar. Proverbios 16:28: el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Incluso si tú no eres o no te consideras chismoso, porque algunos somos chismosos y otros decimos: no, yo no soy chismoso. Bueno, vamos a pensar que no eres de los chismosos, ¿no? Pero incluso tú que no eres, debes abordar con cautela esta situación de escándalos y de rumores. La sabiduría de Salomón aquí da una razón y dice que son entretenidos, agradables. ¡Qué sabroso! Oye, te tengo un chisme. No me digas, espérame, voy a traer algo y nos sentamos. O luego incluso hasta decimos: ¿cuándo nos vemos para platicar? Ese platicar es chismear. No, pues nos tomamos un refresco, un café. Y lo compara a algo sabroso, a un bocado, una comida. Pero el efecto espiritual de aceptar calumnias o secretos es mucho más grave de lo que podría parecer a primera vista. Romanos 1:29 dice, y fíjate cómo lo compara y a dónde lo mete a los chismosos. Lo pone con la gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosa, asesina, tramposo. Ahí está el chismoso. Segunda de Timoteo 3, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en los últimos tiempos, versículo 2 del capítulo 3, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a otros. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio. Y luego dice, dirán mentiras acerca de los demás. Y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. La Escritura condena el murmullo asociado con la difusión de rumores, historias y chismes. Levítico 19:16, desde el principio, desde que Dios les da las ordenanzas a su pueblo, les dice: no hagan chismes de nadie, pero digan la verdad, si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. Proverbios 20:19, el que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. Es que es re chismosa, no te juntes con ella. Es que mi vecina es re chismosa, no te juntes con ella. ¿Eres chismosa? ¿Chismosa? Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 5, además, está hablando de las viudas, jóvenes, se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer ¿qué? Comadre, ¿cuándo nos vamos a ver? No nos hemos visto, hay que sentarnos a platicar. ¿Cuándo echamos el cafecito? Vente al rato, ¿no? Para llevar y traer chismes y para meterse en asuntos ajenos y hablar de lo que no deben. Jesús es la verdad, habló la verdad y vivió la verdad. Y a pesar de que es verdad,
hablar verdad y vivir la verdad, Isaías 53:3 dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Lo despreciamos. Ahí nos metieron a todos, Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Todos. Era verdad, vivió la verdad y vivió la verdad, habló la verdad y era la verdad y lo despreciamos. Proverbios 18:9. Claro, aquí me voy a quedar, ya no voy a ir al 10, ¿ok? El vago y el destructor hasta parecen hermanos. La versión Palabra de Dios para Todos de Proverbios 18:9 dice, el que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. Una persona perezosa en el trabajo, escuche lo que le voy a decir, porque me da mucha risa cuando a alguien le preguntas algo y dice, no, es que yo trabajo. No, yo estoy acostado todo el día en mi casa. O sea, cuando alguien te dice, es que yo trabajo, o sea, se entiende que te está diciendo que, pero todos trabajamos. Si estás en la casa, trabajas. Si estás en la oficina, trabajas. A menos que te vayas al parque a acostar todo el día, pues no trabajas. Pero creo que todos los que estamos aquí, los que escuchan, trabajan. Y cuando dice el que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye, entendamos que una persona perezosa en el trabajo roba a su empleador. Peor aún, olvida que el trabajo debe realizarse para la gloria de Dios. Te voy a decir algo. Todo cristiano debe entender que no podemos ser flojos. Si tú me dices, es que, ¿cómo te explico? No he encontrado un trabajo, no tengo forma, y te dices ser cristiano, yo te voy a decir una cosa, nuestro Señor Jesús trabajó, Pablo trabajó, y el que me digas, los que no trabajan no son considerados que estén haciendo bien las cosas. Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Mismo capítulo, mismo libro, versículos más adelante, ustedes en el 22, esclavos y esclavas, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los estén mirando. Usted puede decirme, ya no somos esclavos. Alguien dijo que nada más se cambió la nómina, pero seguimos siendo esclavos. Yo tengo mi negocio propio. Ok, está bien. Somos esclavos del Señor. Más bien háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Todo lo que hagan, versículo 23, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Primera de Corintios 15:58. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Así que en lugar de descuidar su labor para el Señor, el creyente debe estar firme, constante, siempre abundando en la obra del Señor. Con eso quiero concluir la primera sección de Proverbios 18. Recordarle que la Escritura
nos sirve para redarguirnos. Como me gusta mucho cuando Gil nos comparte, porque siempre comienza diciendo, 1 Timoteo, donde siempre nos comparte, ¿no? Timoteo, donde dice, los propósitos de la Escritura son para hacernos mejor, para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos. Y si en algo estamos mal, que Dios nos ayude. Oremos. Eterno Padre, queremos agradecerte por un día más en tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque nos das, Señor bendito, tu guianza. Nos permites, Señor, caminar en tu palabra y nos otorgas esa bondad grande de poder conocerte a través de ella. Padre, gracias porque tú eres bueno, eres justo. Ayúdanos a recordar tu palabra y a ponerla por obra, Padre mío. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Usted no se preocupe por los perros porque dicen que